Apreciados estudiantes, tengan ustedes cordial saludo. Vamos a interactuar un poco sobre lo que es la epistemología y paradigmas de investigación como fundamentos de la construcción del pensamiento científico. Este es un ejercicio de webconferencia dirigido por el director de curso, Roger Emiro López Ruiz. Vamos a tener varios escenarios y quiero que podamos interpretar un poco lo que tiene que ver con la intención interpretativa, el paradigma, la epistemología contemporánea, el carácter sociocrítico, la distinción positivista, el conocimiento científico que se valida desde varios escenarios. También quisiera dejar claro que de pronto el pensamiento científico no es una validación externa a los procesos y o a acciones que podrían demarcarse o alejarse un poco de lo que es la condición social, cultural, ¿sí? Política, económica de una sociedad. Por el contrario, todas estas acciones tienden a ser analizadas desde la epistemología. Valga la aclaración que dentro de los ejercicios que hemos trabajado en el curso o que se están trabajando actualmente, hay unos temas que les hablan un poco de que la epistemología es una ciencia de segundo orden, que se encarga de analizar el conocimiento producido por otras ciencias. Hay un debate si la epistemología es ciencia o es disciplina. Desde mi condición o desde mi carácter individual o personal, yo creería que la epistemología se demarca más como una disciplina científica que ayuda un poco a la comprensión de esos escenarios de pensamiento filosófico, político, económico, pero sobre todo de conocimiento desde cualquier área del saber. En definición, ¿qué es la epistemología? Pues es una rama de la filosofía que estudia el origen del conocimiento, la naturaleza del conocimiento, sus formas, sus métodos, sus límites, si es que tiene límites el conocimiento, sus criterios de validez, y es allí donde se asientan los principales compromisos de esta intencionalidad. Porque nos preguntaríamos si sus criterios de validez son efectivos, son propios, son cercanos a lo que queremos. Entonces tendríamos que hacernos unas preguntas válidas. ¿Qué significa conocer? ¿Cómo sabemos que algo es verdadero? ¿Qué diferencia entre conocimiento científico y conocimiento cotidiano? Que es algo que siempre resulta cada vez que nosotros hacemos un análisis o una lectura de definiciones o de acciones como esta, como la epistemología, la ontología, la nociología, que van a demarcar un poco esa idea central de lo que nosotros buscamos. Que la epistemología no estudia solamente los resultados de la ciencia, y es algo que le he tratado de inculcar a todos mis estudiantes, digamos, a lo largo de las consultas que me han hecho, que los resultados de las ciencias más bien están ligados o cómo la ciencia produce conocimiento validado, es decir, puede de validar el conocimiento, cómo hace la ciencia para producirlo. Y la epistemología se haría esas preguntas que anteriormente les expresé. Por ejemplo, qué es conocer, qué significa eso, cómo conocemos, de qué manera lo hacemos y cuáles son las formas cotidianas de acercarnos mucho a ese mundo, a esas ideas. El objeto de estudio de la epistemología es, digamos, valga, qué analiza la epistemología, ¿sí? Y hay dos líneas gruesas importantes, como por ejemplo, cómo se construyen las teorías, cómo se justifican las investigaciones, las relaciones entre sujeto y objeto, los métodos científicos. Y hay criterios para aceptar el conocimiento científico como la verdad, la evidencia, la demostración, la exploración, ¿cierto? Y sobre todo la interpretación. Es clave, según Otero y Gilbert, 2016, que es una lectura que ustedes tienen en este primer momento, eh, de notar que la epistemología constituye el fundamento filosófico de toda investigación científica. Es decir, la epistemología se robustece para hacer ese análisis del cómo, del qué y el para qué se hacen este tipo de, de procesos científicos. Y pues es allí donde
como todos ustedes saben, pues las conversaciones entre la epistemología, la, la ciencia, el conocimiento, la evidencia, ¿sí? Ese punto de la demostración y de la explicación que nos van a permitir hacer interpretación, creería yo que la epistemología, desde su fuerte, desde su condición, nos ayuda a apoyar ese proceso interpretativo, de cómo se generan los espacios de conocimiento y cuáles son los fundamentos posibles para que la reflexión epistemológica, las teorías, las investigaciones, el sujeto y el objeto, los métodos científicos y las formas permitan crear un criterio para aceptar o no el conocimiento científico. Hasta ahí creo que el objeto va a marcar varias líneas, ¿no? Cómo se construyen, cómo se justifican, la relación entre el sujeto y el objeto, que creo yo es esa relación de contrarios que genera el conocimiento. No hay otra manera o no hay otra forma de llegar al conocimiento si no es a través de la relación del sujeto y el objeto. ¿Quién genera o quién no genera conocimiento? Es una discusión que se puede abrir, pero desde mi concepción son esos dos ejes contrarios los que posibilitan la dinámica del conocer. Los métodos científicos, los criterios para aceptar un conocimiento o no, y entonces también empiezan a relacionarse lo que les había dicho, lo que es la interpretación, la explicación, la demostración, la evidencia. Hay dos conceptos importantes que son la ontología y la epistemología. Y nosotros tenemos que aprender a decantarnos o a saber separarlos, ¿sí? Por ejemplo, la ontología responde a qué es la realidad, por ejemplo, y se interesa por la existencia, los fenómenos, la naturaleza del mundo. Mientras que la epistemología responde a cómo conocemos esa realidad. Es decir, las fuentes de conocimiento, los procesos de investigación, las formas de validación y las formas de cómo entendemos la realidad determinada como de cómo entendemos la realidad y de la forma de cómo la investigamos. De ello se derivan varias acciones, pero contemporáneamente hay un término que se llama paradigma, ¿sí? Digamos, se lo atribuye mucho a Thomas Kuhn. Yo pienso que desde la Edad Media ya se venía hablando de algunas acciones de procesos paradigmáticos como acciones, no como concepto, como de descripción conceptual. Y hay una visión general sobre la realidad, sobre el conocimiento, sobre la investigación y sobre los métodos. El paradigma en sí responde a preguntas claves como qué es la realidad, cómo puede conocerse y cómo puede investigarse. Son los paradigmas, entonces nos orientan todas las decisiones metodológicas de una investigación. Eh, Sobre todo que Pretorius 2024 nos acerca a esa idea. Y yo quisiera que lo tuvieran en cuenta ahora que estén haciendo sus actividades porque nos van a permitir fomentar ese criterio de análisis y de investigación. Pues aquí quise hacerles una tabla comparativa de las principales paradigmas científicos basados en MENA 2020. Y hay un paradigma positivista, interpretativo, sociocrítico y pragmático. Miren cómo cada uno interpreta ontológicamente la realidad. Existe una realidad objetiva e independiente. Existe el paradigma interpretativo, habla de una realidad subjetiva y dependiente del contexto social. El paradigma sociocrítico, la realidad es dinámica y está influenciada por las estructuras sociales. El paradigma pragmático, la realidad entiende sus consecuencias prácticas. Y cada uno tiene un propósito de investigación, un método predominante que las ayuda a desarrollar esos ejercicios y los ejemplos característicos de cada uno. Por ejemplo, en la parte propositiva, pues el positivista busca explicar, predecir, controlar. ¿Sí? El interpretativo busca comprender significados, interpretaciones, vivencias. El sociocrítico busca comprender y transformar la realidad social injusta. Y el pragmático resolver problemas concretos y mejorar situaciones. Y hay un mundo de metodologías. Por ejemplo,
cuantitativo, estadísticas, experimental, cualitativos, entrevista, observación, acción participativa, métodos cualitativos y cuantitativos, es decir, métodos mixtos para acercarnos a la producción de conocimiento científico. Y, por ejemplo, medición replicable de leyes universales, que serían unos ejemplos, historias de vida, cambio social, participación social, pluralismo, etcétera, etcétera, como fuentes dadoras de esa posibilidad en la que el paradigma se convierte en un eje fundante para la relación sujeto y objeto. Dentro de la epistemología contemporánea ustedes van a encontrar muchas perspectivas, pero sobre todo vamos a hablar de 5 ejes fundantes que tienen que tener en cuenta, que es la diversidad de las formas de conocer, la importancia del contexto social, la interdisciplinariedad, la participación de los actores y la construcción colectiva del conocimiento. Hoy la ciencia no se entiende únicamente como una acumulación de datos, sino como un proceso crítico y reflexivo. La idea importante de este pensamiento que se fundamenta en MENA 2020 es que la investigación incorpora dimensiones sociales, culturales, éticas, políticas y pluriétnicas. En ese sentido, hoy estamos hablando contemporáneamente de que la diversidad científica atañe no solamente a la parte objetiva, sino también a la parte subjetiva del conocer, donde el sujeto y el objeto forman parte fundante de ese proceso. Entonces, vuelvo y repito, son 5 ejes fundantes que yo creo que hay que tener en cuenta: la diversidad del fomento del conocimiento, la importancia del contexto social, la interdisciplinaridad, la participación de actores, la construcción colectiva de conocimiento. En ese sentido, podemos estar hablando de un ejercicio científico. Y la importancia de la epistemología para el investigador, en este caso, para cada uno de nosotros que hacemos parte del conocimiento y que estamos aprendiendo un arte. Un arte, cuando hablo de arte, me remito mucho a la era platónica. Y cuando hablamos de arte, hablamos de ciencia. Y la epistemología permite, por ejemplo, fundar, seleccionar, justificar, interpretar y fortalecer. ¿Sí? En síntesis, toda investigación necesita una base epistemológica que la oriente. Pues de pronto preguntas de investigación, objetivos, métodos, análisis y conclusiones necesitan de ese análisis que sea capaz de promover la importancia de su conocimiento científico, el rigor para fortalecer el conocimiento científico, la interpretación, la forma en la que observo, la justificación, la forma en la que doy fe de la importancia de estos procesos en los que se genera conocimiento. Por eso la epistemología se vuelve importante para cualquier tipo de pensamiento y sobre todo para cualquier tipo de conocimiento que se dé alrededor de nuestras formas de analizar y de investigar. En general, pues esta es una interpretación de los fundamentos epistemológicos. Espero les haya servido de mucho esta idea y que les pueda servir para la producción escrita y el desarrollo del trabajo. Ahorita vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con eh, nuestro, nuestra, nuestra actividad para que puedan un poco comprender lo que se está haciendo en el curso. Vámonos un poco acá, vámonos al curso de epistemología. Y bueno, como se pueden dar cuenta, pues ustedes van a desarrollar una actividad particular. Tiene que ver que es producir un documento escrito en Word o en PDF que dé cuenta de varias preguntas que se les hacen sobre la validez del conocimiento, cómo diferenciar un conocimiento de algo que es falso, cuáles son los desafíos o problemáticas epistemológicas más relevantes de la producción de conocimiento en la carrera que cada uno de ustedes está estudiando de la UMAT. Ese es el ejercicio, es bastante corto y que cada uno puede tener o desarrollar en su accionar
Espero esta acción o esta presentación les haya servido de ayuda y de intencionalidad.